oramos por él. Que tú, Señor, hagas una obra maravillosa en su cuerpo, Señor. Que el medicamento que él está ingiriendo sea, Señor, eficaz para combatir esa enfermedad. Que tú hagas un milagro, Señor. Allá está la hermana Fita, están sus hijos con él. Y necesitamos, Señor, de que tú lo auxilies, que tú obres en su vida. Y así por otros hermanos, Señor, que están con nosotros a la distancia, que tú les bendigas, que tú les guardes y los ayudes. Y que juntos, Señor, estemos viviendo la vida cristiana que a ti te agrada. Que nos apoyemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos consolemos los unos a los otros. Eso es lo que tu palabra nos manda. Oramos en esta mañana y pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Vamos a hablar ahora acerca del cuerpo de Cristo. Primera Corintios 11:24, el Señor Jesús dijo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Palabras del Señor Jesús. Y él dio gracias y dijo, habiendo dado gracias, el Señor Jesucristo dio gracias al Padre. Y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hablaba de su cuerpo que iba a ser sacrificado, que es partido. Haced esto en memoria de mí. Mi cuerpo, dice el Señor. Habla de su cuerpo. Todo creyente tiene que tener bien claro por qué mencionó el Señor Jesús el pan. 1 Corintios 11:23 también dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está hablando el apóstol Pablo. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan, que refiere su cuerpo. Él hablaba de su cuerpo. Cuando habla del pan, está hablando de su cuerpo. El pan se refiere a su cuerpo de una forma alegórica y no literal, como algunos quieren hacer creer a la gente. Es lo que el Señor dijo de una forma alegórica. Mateo 26:26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan. El Señor Jesús estaba con sus discípulos. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Se refería al pan. Esto es mi cuerpo, hablando en sí de su propio cuerpo. Marcos 14:22 dice, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Lo está repitiendo a sus discípulos. En Lucas 22:19 dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo del Señor Jesús.
El Señor Jesús tuvo que valerse de un cuerpo de carne y hueso para poder ir a la cruz. Él es espíritu, pero también fue un ser viviente. Se valió de un cuerpo material, un cuerpo de carne y hueso, con sangre y todo. Porque no había otra manera como ir a la cruz. No había otra forma de ser clavado en la cruz. Necesitó un cuerpo, tal como el que usted tiene, tal como el cuerpo que nosotros tenemos. Él tuvo que valerse de un cuerpo sin pecado, pero un cuerpo de materia. Tuvo que, un espíritu no puede, es incorpóreo, no puede ser clavado. Pero él tuvo que valerse de un cuerpo para poder ir a la cruz, para poder ir a morir, para poder obrar la limpieza del pecado con su sangre y el cuerpo ser clavado en la cruz para mitigar la obra de Dios, mitigar o hacer la obra de Dios por el pecado de cada uno. Él tuvo que hacer eso. Entonces, ¿por qué el creyente debe tomar la cena del Señor? ¿Por qué usted como creyente debe tomar la cena del Señor? Porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Usted y yo formamos el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que el creyente, el Hijo de Dios, toma la Santa Cena o la Cena del Señor porque es parte del cuerpo de Jesucristo. 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que no se le olvide a usted que la razón principal por la cual usted debe tomar la Santa Cena es porque usted es miembro del cuerpo de Jesucristo. Si usted no pertenece a Jesucristo, si usted no es miembro del cuerpo de Jesucristo, no tome la Santa Cena. Pero si usted es miembro del cuerpo de Jesucristo, está llamado a tomar la Santa Cena o la Cena del Señor porque es el cuerpo de Cristo. Y el Señor ofrendó su cuerpo. El Señor fue clavado, su cuerpo fue clavado, su costado fue herido para obrar el perdón de los pecados del ser humano. Cuando una persona, un creyente o pseudo creyente no toma la Santa Cena, es porque no está claro si es miembro del cuerpo de Jesucristo o no. ¿Qué dice la palabra? Cuando tomamos la cena del Señor estamos diciendo que estamos unidos en amor. Cuando usted toma la cena del Señor, le está diciendo al Señor: yo estoy unido a ti porque soy tu cuerpo. Estoy bien unido hacia ti en amor. Unidos en amor. Que estamos interesados en la comunión como creyentes que formamos el cuerpo de Cristo, interesados en la comunión, porque somos el cuerpo de Cristo, de Jesucristo.
Esto enseña pues la palabra de una forma bien, pero bien clara. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Cuando usted toma la Santa Cena es porque está unido a Cristo en amor, y estamos unidos entre nosotros, que somos los miembros del cuerpo de Jesucristo por amor. Pero cuando eso lo hacemos, hay problema. No hay unidad, no hay amor, no estamos interesados en mantener la armonía, la comunión con Cristo. Porque algo ha afectado, o no estoy seguro de ser miembro del cuerpo de Jesucristo, o algo está interfiriendo la comunión, el amor, el interés de la unidad en Jesucristo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es amor, esto es unidad, esto es mantenernos en ese espíritu. Y por eso se celebra la Santa Cena, porque cuando celebramos y tomamos la Santa Cena, estamos diciendo que estamos unidos, que hay amor entre nosotros. Pero cuando un hermano no toma la Santa Cena, nos está diciendo varias cosas. O no está seguro de ser el miembro del cuerpo de Jesucristo, o tiene problemas de pecado, no lo ha confesado, no se ha apartado de ese pecado, y algo está interrumpiendo la comunión, la armonía, el amor, tanto con el Señor o como cualquier hermano de la iglesia, o entre nosotros. Entonces, en esto, al tomar la cena del Señor, en esto honramos a Dios. Esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de Jesucristo. Y cuando usted toma la Santa Cena, está honrando al Señor, porque le está diciendo: estoy unido hacia ti. Te amo, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero caminar contigo. Y por eso tomamos la cena del Señor, la Santa Cena. Esto no es un acto religioso. Lo hacemos porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora, en segundo lugar, vea las riquezas que tenemos. En segundo lugar, ¿por qué toma usted la Santa Cena? Por lo que somos en Cristo. Váyase por favor a Efesios capítulo 1 y nos vamos a mantener allí. Vamos a hacer una narrativa de todo lo que tenemos en Cristo, de toda la riqueza que usted tiene en Cristo, si usted ha creído y ha entendido y ha recibido la salvación. Mire lo que dice, lo que comienza el apóstol Pablo a enseñar a los hermanos de Éfeso, la iglesia de Éfeso. En segundo lugar, tomamos la Santa Cena, número 1, porque somos santos y fieles en Cristo.
santos y fieles. Se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero también se aplica a nosotros. ¿Qué es usted? De acuerdo al Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y esa es una aplicación directa también a la iglesia Getsemaní, porque usted es miembro del cuerpo de Jesucristo y usted toma la Santa Cena porque es santo y fiel, declarado fiel en Cristo. Parece esto que como algo que no quisiéramos o no queremos creer, pero es lo que dice la palabra. Dice que somos santos. Tomamos la Santa Cena porque hemos sido designados por Cristo santos y fieles, apartados por Dios del pecado para Él mismo y hechos a su imagen por la fe en Jesucristo. Por eso es que no se vale que un creyente, hijo de Dios, miembro del cuerpo de Jesucristo, vive en pecado, ande revolcándose en el pecado. No se puede eso, porque somos declarados santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Lo creen? Eso está diciendo la palabra. Y por eso llamamos a cada creyente a la santidad, a vivir en santidad, porque el Señor nos ha asignado en Cristo santos y fieles para Él. En segundo lugar, somos bendecidos por Dios y Padre en los lugares celestiales en Cristo, allá en los cielos. Allá en los cielos se efectuó su salvación. El Señor Jesucristo obró su salvación y lo bendijo allá en el cielo. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allá, en los lugares celestiales, allá, en Cristo. Usted fue bendecido. Dios lo bendijo en Cristo, allá en los lugares celestiales. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Comienza el versículo 4. Estas bendiciones son espirituales. Mire lo que dice el versículo 4, Efesios 1, dice: porque según nos escogió en Él, nos escogió, nos seleccionó, nos eligió. ¿Quién? Dios. ¿En quién? En Cristo. Allá en los cielos. Allá en los cielos. Esta es una doctrina, es una enseñanza tremenda que usted tiene que entender y yo tengo que entender. Según nos escogió, dice en Él. Él es un artículo que tiene que ver con la persona de Cristo. Antes de la fundación del mundo, antes que existiera todo lo que ahora usted y yo podemos ver, Él nos escogió. Esa palabra escoger es elegir o seleccionar, para que fuésemos otra vez, ¿cómo? Santos y sin mancha
delante de Él. ¿Usted es cristiano evangélico? ¿Sí o no? ¿Ha creído en Cristo? ¿Ha sido bendecido allá en el cielo? Entonces usted ahora es santo y sin mancha delante de Él. Posicional. Bueno, puede decir, pero ¿por qué peco? ¿Pero por qué hago estas cosas? Sí, porque todavía vive en la carne. Pero posicionalmente en Cristo ya fue declarado santo, fieles en Cristo, santos y sin mancha delante de Él. Posicionalmente en Jesucristo. Eso es la palabra. Y luego dice el versículo 5, somos escogidos por Dios en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 5, somos predestinados por Dios. Versículo 5, en amor habiéndolos predestinados. La palabra pre es antes de que el mundo existiera. Antes de que este mundo existiera. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esa palabra adoptar o adopción significa conceder el derecho de ser hijo. Y usted ha sido adoptado para ser hijo de Dios. ¿Mira? No porque usted quiera, sino por la misericordia, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Sin Dios nada somos. Sin Dios nada merecemos. Sin Dios no vale usted nada. Pero con Dios y en Cristo usted vale la sangre de Cristo. Vale usted oro, plata, más que eso. Adoptados hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo. La obra de la adopción la hizo Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Nadie se lo dijo, nadie lo recomendó, según el puro afecto de su voluntad. Somos lo que somos en Cristo por la obra de nuestro Dios. Seguimos. Versículo 6. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito. ¿Para qué usted fue elegido, escogido, elegido, seleccionado, llamado? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios lo escogió, lo eligió, lo predestinó para alabanza de su gloria. ¿Cuándo vamos a alabar al Señor? Desde ya. Pero en la eternidad vamos a vivir para alabar a nuestro Dios. Vivir para Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido aceptados en el amado. Y aquí, del versículo 7 al 10, aparece otro puño de bendiciones espirituales. Dice el versículo 10, ¿en quién tenemos redención por su sangre? En Cristo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Él lo compró con su sangre.
porque usted era esclavo del pecado, usted era esclavo de Satanás, usted era esclavo del mundo, esclavo de la carne, pero el Señor, ¿qué hizo el Señor? Mire lo que dice el versículo. Según dice, en él asimismo tuvimos herencia. Bueno, vamos a regresar, versículo 10. Redención por su sangre. Él nos compró con su sangre. El perdón de pecados. Otra cosa maravillosa. Perdón de pecados. Usted y yo hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Da mucha lástima cuando escuchamos a hermanos pidiendo perdón de los pecados. Un creyente ya no tiene que pedir perdón de pecados cuando ora. Un creyente tiene que darle gracias a Dios porque ha sido perdonado de una vez y para siempre. El creyente tiene nada más que confesar su pecado cuando ha pecado delante de Dios y pedirle que le ayude para no volverlo a hacer. Pero usted ya fue perdonado. Sus pecados pasados, presentes y futuros. Él le perdonó y le perdonó de una vez para siempre porque ya no puede volver a morir por sus pecados. Murió una sola vez. Y obró su redención, lo compró con su sangre y le dio el perdón de todos sus pecados. Estas son las riquezas que habla que el Señor nos dio allá en el cielo. Esta es la obra maravillosa de nuestro Señor. Versículo 8 dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Usted, de que creyó en el Señor Jesucristo y por ser salvo, usted es una persona inteligente, es una persona sabia. ¿Por qué es sabia? Porque ya no se revuelca en el pecado. Porque ya no anda haciendo lo que a Dios no le agrada. Usted tiene sabiduría, usted es inteligente, porque el que no es inteligente es el que anda rodando como una piedra en las calles, haciendo la maldad, haciendo el pecado. Pero un creyente no. Un creyente no, porque se da cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por usted. Para con nosotros dice, según sabiduría e inteligencia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios. Según su beneplácito, lo que a Él le plació, lo que Él decidió. Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo va a ser esto? En el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos reinando con Él en el milenio, Él reunirá todo lo que haya hecho en cuanto a la vida y salvación de las personas y del mundo entero. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Cristo. Allá en el milenio. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí se cumplirá todo en la eternidad, en el reino milenial de Jesucristo, donde estaremos para reinar con el Señor para siempre.
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se cumple allí y el Señor reúne todo. Y allí es el tiempo de la dispensación de su gracia y es donde viviremos para alabanza de la gloria de Él, eternamente con el Señor. Hemos sido redimidos con su sangre, perdonados todos nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Los versículos 11 y 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Ese Él, en Él, o en Dios, asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia que tenemos? La herencia nuestra es nuestra salvación en Cristo. Es nuestra salvación en Cristo. Habiendo sido, dice, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos otra vez para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Todo lo esperamos en Cristo. Hemos sido herederos de acuerdo a su voluntad y nuestra herencia es Cristo mismo. Y Él nos ha heredado todas estas bendiciones espirituales y aún más que hemos visto en este pasaje. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. También hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Versículos 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa el sello? Propiedad. ¿De quién es propiedad usted? De Dios. ¿Quién lo compró? Cristo. Y ahora usted le pertenece eternamente a Dios, porque Él lo selló. Le puso el sello, dijo, este es mío, este me pertenece a mí. Fuisteis sellados. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Propiedad, garantía, seguridad de ser hijo de Dios, de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Las arras, propiedad, herencia que tenemos de parte de nuestro Dios en Jesucristo. Así que, hermano, por eso tomamos la cena del Señor, por eso tomamos la Santa Cena del Señor, porque usted es el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Jesucristo, es miembro del cuerpo de Jesucristo. Y porque usted ha sido bendecido en los lugares celestiales con todo tipo de bendición espiritual. Y somos diferentes. Somos personas totalmente diferentes. Comprados, redimidos y hechos para alabanza de la gloria de Dios. No para la gloria del hombre. No le cante a la mujer, no le cante al hombre, no le cante al mundo, a Satanás. Cántele a Dios, alabe a Dios, porque para eso fue salvado. Y hemos sido creados para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Así que
Por eso decimos en esta mañana que usted y yo somos ricos espiritualmente. Ricos espiritualmente. Usted no se parece a nadie más que no haya conocido a Dios. Y no ponga su mirada en nadie más que no sea hijo de Dios. Para los solteros, un hijo de Dios no se puede casar con un hijo del diablo. Una hija de Dios no se puede casar con una hija del diablo. Y si lo hace, le va mal. Le va requete mal. Porque de lo contrario, andamos quebrantando la ley de Dios y menospreciando la obra que Cristo hizo por nosotros. Usted es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Y usted debe vivir para Dios y no vivir para el diablo. Usted debe vivir para Dios y no para el mundo. Porque somos hijos de Dios. En resumen decimos, toda persona que ha creído en Cristo es parte de su cuerpo. Y en Cristo somos santos y fieles. Somos escogidos por Dios en Cristo para ser santos sin mancha delante de Él. Somos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos adoptados hijos de Él por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido aceptos en el amado, nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos con su sangre, perdonados todos nuestros pecados, todos por la riqueza de su gracia. Hemos heredado a Cristo mismo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Y todo para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, que es en nuestra salvación. ¿Estás listo para tomar la Santa Cena? Si no estás listo, pues prepárate. No importa, haya sido bautizado o no haya sido bautizado. Si tienes a Cristo en tu corazón y has sido sellado con el Espíritu Santo, puedes tomar la Santa Cena. Aunque no seas bautizado y aunque no seas casado, porque el Señor viene hoy, te vas con Él y Él te lleva hacia la eternidad. Hay que hacer lo que la Biblia nos enseña y nos manda. Vamos a pedir a los ancianos que pasen adelante y al hermano Luis que pase acá. Vamos a cantar un himno más. Vamos a ponernos todos de pie y a los ancianos y diáconos que pasen para la Santa Cena. Vamos a cantar el 518. 518. Y los ancianos están acá adelante y los diáconos. Hermano Jorge, por favor, ahí al centro, que el hermano Romero está enfermo. Pero cantamos primero el himno. Fuera
a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo hazme ver socorro. Muy bien, vamos a orar. Orar con el hermano Jorge. Vamos a darle gracias a Dios porque vamos a tomar la Santa Cena. Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo, aquí estamos, agradecidos primeramente porque nos has dado una salvación tan grande, comprados con la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque el plan fue perfecto. Enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para poder redimirnos y llevarnos al lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo, antes de morir, reunido con sus discípulos, tomó la cena del Señor, tomó las cenas tuyas, Señor. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí. Esta mañana queremos hacerlo en memoria de esa muerte que sufrió tu Hijo Jesucristo para poder rescatarnos de este mundo pecador. Señor, oramos para cada uno de los que estamos listos, preparados para tomarlos, y aquel que no esté preparado, que en este momento, Señor, se prepare con su mente positiva en que tú le has perdonado todos sus pecados y puede tomar la Santa Cena. Señor, queremos hacerlo para la gloria de tu nombre y la tomamos para recordar ese día en que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a pasar con el pan y la copa.